En esta sección vamos a estudiar lo que es la derivada de una función. La derivada de una función se define así: si tenemos una función y que depende de x, la derivada de y con respecto a x se denota por dy de x, igual al límite cuando delta y x tiende a 0 del cambio en y entre el cambio en x. También esta derivada es una tasa instantánea. O bien, si utilizamos la otra notación de cambio, siempre el límite cuando delta x tiende a 0, pero recordemos que el delta y es lo mismo que tener f de x más delta x menos f de x entre delta x. Podemos usar cualquiera de las dos notaciones. En las secciones anteriores utilizamos la derivada, esta fórmula de límite por definición para calcular la derivada. Siempre que el límite exista, la derivada va a existir. A la derivada también se le llama coeficiente diferencial o también se le llama diferenciación. Si la derivada de la función existe en un punto, decimos que la función es derivable o diferenciable en ese punto. Entonces les decía que en las secciones anteriores se utilizaba esta definición por la notación del límite, pero en esta sección vamos a utilizar fórmulas o teoremas que nos van a facilitar el cálculo de estas derivadas. Entonces el primer teorema es la derivada de una constante. Cuando vamos a derivar una constante, dice la derivada de cualquier constante es 0. Como la función es constante, no hay ningún cambio. Entonces por eso es que la derivada da 0. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tengamos esto, que queremos encontrar la derivada de las siguientes funciones. Digamos que tenemos y igual a 10. Entonces la derivada de y con respecto a x da 0, porque el 10 es constante, no tiene variable. 2. Digamos que tenemos una función constante cualquiera, digamos menos 5 tercios. Menos 5 tercios es constante, no tiene variable, o sea que f', porque también se denota por f' la derivada, va a dar 0. Entonces no importa qué constante sea. Por ejemplo, podríamos tener que y es igual a pi. Entonces de y de x es 0, porque pi es una constante, o sea la función no tiene variable para cualquier función constante. Luego en el teorema 2 tenemos una función que ya no es constante, sino que es una función de potencia. Dice la derivada de una potencia. Para derivar una potencia, la potencia es también de x a la n. Vamos a bajar el exponente a multiplicar. Identificamos quién es el exponente y lo ponemos a multiplicar acá. Y luego al exponente n, la x va a quedar elevada a la n menos 1. Eso es lo primero que vamos a hacer, identificar quién es n, lo ponemos a multiplicar en la respuesta y la x va a quedar elevada a la n menos 1. Por ejemplo, aquí queremos encontrar la derivada de estas funciones. Entonces aquí las he acomodado un poquito para que se miren un poco más ordenadas. Vamos a observar cómo es que se usa la fórmula. X a la 10, ¿qué dice el teorema? Vamos a identificar el valor del n. ¿Cuánto vale n? En este caso el n vale 10. ¿Okay? Entonces la derivada, que también se puede notar como de y de x, es igual. Ese 10 se pone a multiplicar acá en la respuesta. Y la x, a este 10 le vamos a restar un 1. 10 menos 1, 9. Entonces esta sería la derivada de esta función y igual a x a la 10. Entonces vean cómo queda la respuesta. El n valía 10, se pasa a multiplicar acá. Pero a este 10 le restamos 1, entonces la x queda elevada a la 9. Y así funciona la fórmula de la derivada. Sigamos practicando. Para este otro, y igual a x a la 3. También se puede notar como y' la derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar el n. El n vale 3. Entonces, ponemos a multiplicar ese 3 acá. Lo vamos a multiplicar. Y la x queda elevada a la 3 menos 1. La fórmula dice n menos 1. Entonces a 3 le vamos a restar un 1, 2. Entonces esta sería la derivada de la función x a la 3, es 3x a la 2. De x a la 10 es 10x a la 9 para x a la 10. Ahora veamos si tenemos, por ejemplo, esta otra, f de x igual a x. F' de x se puede denotar la derivada también.
¿cuál es el exponente de esta x? Como no se le observa el exponente, pero el exponente vale 1, entonces hacemos, bajamos el 1 a multiplicar, y la exponente ahora aquí va a ser 1 menos 1, 0, porque recuerden que a este 1, a este exponente 1 le restamos 1. Y si hicimos en los anteriores, 10 menos 1, 9, 3 menos 1, 2, entonces aquí 1 menos 1, 0. Como queda elevada a la 0, entonces la derivada de esa siempre es 1, solamente una función 1. Es más, siempre que vayamos a derivar la x, vamos a darlo como por un resultado, siempre que vayamos a derivar con respecto a x la función x, esa derivada va a dar 1. La derivada de la x por sí sola es 1. Vamos a dejar acá como un resultado. Y luego acá tenemos la derivada de x a la menos 5. ¿Cuál sería el exponente en este? El de x a la menos 5. El exponente, el n, aquí es menos 5. Entonces esta es otra forma de notar la derivada. Vamos a bajar el menos 5 y el exponente va a quedar elevado a 1 menos. Pero aquí hay que tener cuidado, porque como el exponente n es menos 5, a este menos 5 le vamos a restar un 1. ¿Cuánto sería menos 5 y le restamos 1? O sea, es menos 6. No va a quedar menos 4 ni 4, sino que es negativo 6 el exponente. Entonces hay que tener cuidado ahí. Cuando el exponente sea negativo, se le resta un 1. Pero como realmente los signos iguales se suman, queda negativo 6. Cuando son positivos no hay problema. 10 menos 1, 9. 3 menos 1, 2. Y este era 1 menos 1, 0, quedaba 1. Pero si es negativo, le restamos 1. Menos 5 menos 1, menos 6. Pero la regla es la misma. Aquí continuamos con otros ejercicios. Vamos a seguir calculando la derivada de estas funciones. Si se fijan en estos ejercicios, aquí la x ya tiene un exponente negativo. Miren, x a la menos 2. Entonces, ¿cuál es el exponente? El exponente es negativo 2. Entonces, y' o de y de x podemos escribir también, va a ser igual. Bajamos a multiplicar el menos 2 y la x queda elevado a qué exponente. A este menos 2 le restamos 1. Menos 2 menos 1 es negativo 3. Entonces la x queda elevada a la menos 3. El exponente también puede ser una fracción. Por ejemplo, aquí y es igual a r a la 3 sobre 5. 3 quintos es el exponente. Entonces todo este es el exponente. El n vale 3 quintos. Entonces y' es, bajamos a multiplicar 3 quintos y la r queda elevada a la ¿cuánto? A este 3 quintos le vamos a restar 1. ¿Cuánto es 3 quintos menos 1? Ahí en la calculadora pueden poner ustedes 3 quintos menos 1 es negativo 2 quintos. A siempre le vamos a restar 1. 3 quintos menos 1. Y eso tiene que darnos negativo 2 quintos. Entonces en la respuesta la r va a quedar elevada a la menos 2 quintos. Entonces recuerden, se baja a multiplicar. Así como en el anterior, miren. A la menos 2 es el n, entonces ese menos 2 se multiplica. Pero a la respuesta le restamos un 1 al exponente. Aquí en este el n valía 3 quintos. Bajamos a multiplicar. Pero a este 3 quintos le restamos 1. Entonces queda menos 2 quintos. Esa es la fórmula de la derivada de la potencia. Podrían ser enteros positivos como en los ejemplos anteriores. Podrían ser también enteros negativos. Podrían ser fracciones. O incluso podrían ser radicales, así como en esta. F de x igual a menos es la raíz cúbica de x a la 4. Cuando sea así, lo primero que vamos a hacer es que la vamos a reescribir como un exponente fraccionario. Siempre que tengamos un radical, recordemos que cuando tengo la raíz n de a la m, se puede escribir un exponente fraccionario a elevado a la m entre n. Entonces vamos a reescribir esto como un exponente para identificar quién es el n. Entonces la f de x en este paso todavía no la estoy derivando, es x a la 4 sobre 3. El índice 3 en el denominador. Entonces el n vale 4 tercios. Porque así como estaba acá no podía identificar el n. El exponente no es 4. El exponente es 4 tercios, el de toda la expresión. Entonces como el n vale 4 tercios, vamos a aplicar ahora de nuevo la fórmula de la potencia, así como en el ejercicio de la r a la 3 quintos.
vamos a escribir f' de x igual, bajamos a multiplicar el 4 tercios y al exponente le restamos 1. 4 tercios menos 1. A este 4 tercios le vamos a restar 1. Háganlo ahí, 4 tercios menos 1. Nos va a dar un tercio positivo. Entonces la x queda elevada a la 1 tercio. Esta sería la derivada. Ojo, la derivada es esta. ¿Ok? El paso anterior era donde reescribía la expresión o la simplificaba para poder identificar el exponente. Y en el último inciso que tenemos acá, en ocasiones la potencia está en el denominador. Entonces tengo la derivada con respecto a p de 1 sobre p a la 2. Entonces esta la vamos a reescribir. Cuando está en el denominador, entonces la vamos a pasar al numerador como un exponente negativo. Esta es p a la menos 2. Como estaba p al cuadrado en el denominador, es p a la menos 2. Ahora el n vale menos 2. Entonces bajamos a multiplicar el menos 2 y la p queda elevada a la menos 3. Porque a este menos 2 le restamos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Esa es la regla de la potencia. Cuando quedan así negativos, a veces pues también en los textos dicen, pongámoslo así, como p a la 3. Pasa de nuevo al denominador, pero con exponente positivo. ¿Ok? Entonces ese es el cálculo de las derivadas cuando tenemos la regla de la potencia o cuando tenemos solo la de la constante. Después viene este otro teorema que dice, el teorema 3, si u de x es una función diferenciable de x y c es cualquier constante, entonces la derivada con respecto a x de c por u es c por u'. O sea, la constante solo se va a copiar y vamos a derivar la función nada más. La constante solo se copia, dice el teorema. O sea que si esta es constante, solo se copia la constante y se deriva la u. Entonces veamos unos ejemplos para ver en qué consiste. Miren, aquí tenemos 4x a la menos 2. En los ejercicios anteriores no había ningún número acá. Esa es la constante. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema 3? Que cuando vaya a derivar esto, el 4 solo se copia. Y solo me voy a centrar en derivar esta parte de acá, la potencia nada más. En este momento pues solo potencias podemos derivar, pero hay más fórmulas que más adelante vamos a seguirlas aplicando de igual forma. Entonces el exponente aquí es n igual a menos 2. Entonces se baja el exponente, lo mismo en la regla anterior, y al menos 2 le restamos 1, menos 2 menos 1, negativo 3. Entonces la derivada es 4 por menos 2, aquí es menos 8. X a la menos 3. Esta sería la derivada de y igual a 4, x a la menos 2 es menos 8, x a la menos 3. En el siguiente tenemos y igual a 7 sextos, x a la 9. Entonces lo que dice el teorema es, vamos a usar de y de x como notación. El 7 sextos solo se copia y solo voy a derivar la parte algebraica o la parte que contiene la variable. Esta. Entonces el n acá es 9. Entonces se baja el 9 y la x que elevada a la cuánto, 9 menos 1, 8. Ahora en la calculadora multiplicamos 7 sextos por 9 y la derivada de la función es, la derivada de y con respecto a x es 7 sextos por 9. En la calculadora nos va a dar, tienen que tener la calculadora en mano ahí, 7 sextos por 9. Eso da 21 medios. Ya simplificado, 21 sobre 2, x a la 8. Esta sería la derivada de 7 sextos x a la 9. La derivada es 21 sobre 2, x a la 8. Entonces la constante solo se copia. Miren en el siguiente ejemplo, esta. La constante es menos 4. Entonces ese menos 4 solo se va a copiar cuando haga la derivada. Pero la expresión que tiene la variable es la raíz cuadrada de x. Entonces la vamos a reescribir primero. Siempre que tengamos radicales, hay que reescribirlo para observar cuál es el exponente. Entonces es menos 4. Como es raíz cuadrada es x a la 1 medio. Porque aquí el exponente es 1. Y 1 entre 2 sería el exponente de la potencia de x a la 1 medio. Entonces en la derivada, ahora sí vamos a derivar, copiamos el menos 4,
Este sería el exponente n vale 1/2, lo ponemos a multiplicar y la x queda elevado a la cuánto. Recordemos, al 1/2 le vamos a restar 1. A este exponente n le restamos un 1. 1/2 menos 1 es menos 1 sobre 2. Ahora podemos simplificar, a ver, menos 4 por 1/2 da negativo 2, x a la menos 1 sobre 2, y esta sería la derivada. A veces se puede simplificar así, también queda el menos 2 arriba, y la x a la menos 1/2 es un exponente fraccionario, pasa al denominador. Pero hasta acá donde teníamos menos 2x a la negativo 1/2 es suficiente. Entonces siempre vamos a identificar quién es la potencia en este tipo de ejercicios. Miren que aquí tengo y a la 2, pero la potencia o el exponente de y cuadrado no es 2. Y aquí la derivada es con respecto a y. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a reescribir primero. Esto es la derivada con respecto a y de 3y a la menos 2. Si está en el denominador, pasa al numerador con exponente negativo. Y ahora sí voy a derivar. El n vale menos 2. Ese sería el exponente. Vamos a comenzar derivando con el exponente. Entonces la derivada de toda esta expresión es el 3, solo se copia, bajamos el menos 2. Y la y va a quedar elevada a la menos 2 menos 1 menos 3. O sea que la respuesta de la derivada es negativo 6y a la menos 3. Entonces aquí vamos a detener esta grabación, donde estudiamos la derivada de la constante, que da 0, la regla de la potencia y la de una constante multiplicada por una función.